Viktor Frankl. 5 claves que quitan tu fatiga emocional sin terapia. ¿Tu cuerpo paga el precio? Ese cansancio que sientes, ¿no se va ni durmiendo? Porque no es el cuerpo el que está roto, es el alma. Y el alma no descansa con almohadas nuevas, ni con vacaciones. Lo que te agota no es el día, es la lucha invisible que estás librando por dentro. Viktor Frankl lo llamaba vacío existencial. Y hoy quiero mostrarte, con toda la honestidad posible, por qué estás tan cansado aunque aparentemente tengas una vida normal. Si vives apagando incendios emocionales todo el día, si te cuesta respirar hondo sin sentir un nudo en el pecho, si te despiertas ya sin ganas, este video es para ti. Frankl sobrevivió a un campo de concentración y descubrió una verdad que podría cambiar tu vida hoy. El alma no necesita descanso, necesita propósito. Y cuando el propósito desaparece, aparece un tipo de fatiga que ningún médico sabe tratar. En los próximos minutos voy a revelarte 5 claves basadas en las enseñanzas de Frankl que no solo te ayudarán a entender tu agotamiento, sino a transformarlo. Y lo mejor, sin pastillas, sin terapia, sin esperar a que la vida se calme. Esto comienza ahora, pero solo si tienes el coraje de mirar tu cansancio como un mensaje, y no como una condena. Te despiertas y ya estás cansada. No de dormir mal, sino de cargar un peso que nadie ve. No hay fiebre, no hay dolor agudo, pero algo en ti simplemente no arranca. Caminas por la casa como si arrastraras una versión invisible de ti misma que quedó atrás. Preparas café sin sabor, miras la ventana como si allá afuera no hubiera nada que te llame. Nadie lo nota. No es una tristeza obvia, no es drama. Es otra cosa. Es como si tu alma se hubiese ido a otro lugar y tu cuerpo siguiera en piloto automático. Una mujer me dijo una vez, me levanto, me baño, me visto, pero estoy vacía, como si estuviera viva por fuera pero muerta por dentro. Y no estaba enferma, no tenía diagnóstico, pero estaba apagándose en silencio, porque hay un tipo de cansancio que no se resuelve con dormir. Hay un tipo de agotamiento que nace cuando vives mucho tiempo desconectada de ti misma. Y eso, nadie lo enseña a reconocer, ni a curar. Pero empieza aquí, por nombrarlo. Lo primero que te dijeron fue que estabas deprimida, que tal vez era desequilibrio químico, que había algo mal en ti. Te ofrecieron etiquetas, recetas, explicaciones rápidas, pero nadie se sentó a preguntarte cómo llegaste hasta aquí. Nadie quiso saber cuántas veces callaste lo que te dolía, cuántas veces sonreíste para no incomodar, cuántas veces te traicionaste solo para no perder el amor de alguien. Nadie quiso escuchar tu historia, solo querían silenciar tus síntomas. Y entonces empezaste a pensar que el problema eras tú, que necesitabas arreglarte, que estabas rota, pero no lo estás. Estás agotada. Y ese agotamiento no es debilidad ni enfermedad, es una señal de vida. Es lo que pasa cuando una mujer ha sobrevivido demasiado tiempo olvidándose de sí misma. Has sido fuerte tanto tiempo que se te olvidó cómo sostenerte sin exigirte. Y ahora ese cansancio no es un defecto, es el precio de haber funcionado mientras todo dentro de ti se apagaba. No eres un caso clínico, eres una historia humana que nadie escuchó a tiempo. Y hoy por fin vamos a empezar a hacerlo. Lo que sientes no es una falla, es una forma de salvación, porque si tu cuerpo no te hablara así, con ese cansancio, con esa falta de energía, con ese peso silencioso, tal vez seguirías en piloto automático por años más. Pero tu cuerpo decidió parar, y al hacerlo, te está pidiendo algo sagrado, que vuelvas a ti, que dejes de exigirte como si fueras una máquina. Que dejes de funcionar para el mundo y empieces a habitarte a ti misma. No necesitas arreglarte, no necesitas superarte, necesitas escucharte. Descansar no es rendirse, es responder al grito silencioso de una parte tuya que ya no aguanta más. La fatiga emocional no se cura con más fuerza, se cura con más verdad. Y esa verdad empieza con una pregunta honesta. ¿Qué parte de mí lleva demasiado tiempo sola? Cuando empiezas a responder desde ahí, desde lo que has ignorado, desde lo que has silenciado, una energía nueva se abre.
no como motivación falsa, sino como reencuentro real. Porque tú no estás rota, solo estás desconectada de ti, y hoy esa conexión puede empezar de nuevo. Cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl. Esta frase no significa que la culpa sea tuya. Significa que incluso cuando el mundo no cambia, tú aún puedes elegir cómo te relacionas contigo en medio del dolor. Frankl sobrevivió a campos de concentración. Perdió a su familia, su patria, su libertad. Pero lo que no perdió fue su capacidad de elegir una actitud interior que lo mantuviera vivo. Y eso es lo que hoy puedes hacer también. No puedes cambiar el pasado. No puedes borrar el cansancio que te trajo hasta aquí. Pero sí puedes empezar a dejar de exigirte como antes. Puedes empezar a hablarte distinto, a tratarte distinto, a sostenerte en lugar de seguir castigándote. Cambiarte a ti misma no es traicionar tu esencia. Es dejar de repetir patrones que te destruyen. Es elegir dejar de sobrevivir y empezar a vivir con dignidad. Frankl no hablaba de optimismo vacío. Hablaba de sentido. Y tal vez el sentido de este momento de tu vida no sea seguir avanzando a toda costa, sino detenerte por fin y volver a ti. Esta noche, cuando termine el día, no entres en piloto automático. No te duermas como siempre, con el celular en la mano, con la mente corriendo, con el corazón apretado. Haz algo distinto. Apaga todo. La televisión, las notificaciones, el ruido. Apóyate en la cama. Cierra los ojos y pon una mano sobre tu pecho. Quédate ahí 5 minutos, sin forzar nada. Sin esperar milagros, solo respira. Siente cómo sube y baja tu pecho. Siente tu piel. Siente tu cuerpo vivo. Y en ese silencio íntimo, repite internamente una frase sencilla. Gracias por no rendirte, incluso cuando yo lo hice. Porque sí, hubo momentos en que te rendiste, pero tu cuerpo no, tu alma no. Hay una parte tuya que siguió resistiendo, incluso cuando tú creías que no podías más. Esta microacción no es una técnica, es un acto simbólico. Es tu forma de decirle a tu cuerpo, te veo, te agradezco, estoy volviendo. Y a veces eso es todo lo que se necesita para que algo dentro de ti empiece a sanar. No es grande, pero es verdadero. Y lo verdadero siempre tiene poder. No estás enferma. Estás agotada por dentro. Y ese agotamiento no te hace débil. Te hace humana. Te hace real. Te hace digna de cuidado, no de corrección. Porque has sostenido más de lo que cualquiera podría imaginar. Has callado dolores que ni tú sabías cómo explicar. Has funcionado con el alma partida. Y aún así, aquí estás. Escuchando, buscando, intentando comprender qué te pasa sin juzgarte más. Eso ya es sanación, porque empieza con la verdad. Y la verdad es esta. No necesitas curarte de ti, necesitas volver a ti. Y en ese regreso vas a descubrir que dentro del cansancio vive una semilla. Una semilla que no está muerta. Solo espera tierra fértil, espacio, silencio, respeto. Este es el primer paso. Nombrar lo que vives. Honrar tu historia. Y aceptar que el cuerpo no te está castigando, te está protegiendo. No eres un caso perdido. Eres una mujer que ha sobrevivido tanto que por fin está lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con más verdad, más presencia, más sentido. Esa es tu medicina, y está en ti. Hay días en los que te levantas y todo parece estar bien, pero no estás bien. No sabes por qué, pero algo dentro de ti pesa. No pasó nada grave, nadie te lastimó. Tienes trabajo, tienes salud, tienes gente cerca. Pero aún así, algo te duele. Y lo peor es que te sientes culpable por sentirte así, porque te enseñaron que no tenías derecho a la tristeza si no había una razón clara, que deberías estar agradecida, que hay personas que sufren más, que lo tuyo es exageración. Entonces te callas, te tragas las lágrimas, pones buena cara y por dentro te rompes un poco más. Una mujer me dijo una vez, siento que tengo una tristeza muda, no la puedo explicar,
y como no la puedo explicar, nadie la respeta. Y eso duele más, porque lo que no se nombra no se cuida, lo que no se ve no se abraza. Tu tristeza no es una enfermedad, es una parte viva de ti que no quiere ser ignorada, y este puede ser el comienzo de un cambio profundo. Darle espacio a eso que llevas años escondiendo. Nos enseñaron que la tristeza es un problema, que si dura más de unas semanas ya no es normal, que hay que medicarla, corregirla, eliminarla. Nos metieron en la cabeza que sentir tristeza es estar enferma. Y eso nos robó algo muy valioso, el derecho a estar humanas, porque la tristeza no es un error, es una señal, una reacción legítima a lo que hemos vivido, a lo que hemos perdido, a lo que aún no podemos nombrar. Confundimos salud con alegría permanente, y esa mentira ha creado generaciones enteras de mujeres que se sienten culpables por no estar siempre sonrientes. Te dijeron que debías ver el lado bueno, que no era para tanto, que ya se te pasaría. Pero nadie te preguntó qué historia escondía esa tristeza. Nadie te acompañó a sentirla con respeto, porque vivimos en una cultura que anestesia todo lo incómodo, incluso lo necesario. Tu tristeza no es un desajuste químico, es un lenguaje, es tu alma diciendo algo aquí no está bien, algo necesita ser llorado, entendido, abrazado, y negar eso no te vuelve fuerte, te vuelve distante de ti misma. La tristeza no es debilidad, no es retroceso, no es algo que necesitas corregir. Es una parte de ti que aún está viva. Es la pausa que tu alma hace cuando algo se rompió, cuando algo cambió, cuando algo ya no puede seguir igual. Es el silencio que aparece cuando lo que hacías ya no tiene sentido, pero aún no sabes cómo empezar de nuevo. Es la sombra que te muestra lo que no habías querido ver, y si la escuchas, guía. Si la ignoras, se transforma en fatiga, en ansiedad, en enfermedad. La tristeza no te aleja de la salud, te devuelve a ella, si aprendes a habitarla con dignidad. Pero eso no te lo enseñaron. Te dijeron que sonreír era más valiente que llorar, que avanzar era más importante que sentir, que sanar era dejar atrás todo lo que dolía. Y no es así. A veces, sanar es quedarse, llorar, nombrar, permitir que el corazón hable en su idioma, aunque duela. Porque cuando la tristeza encuentra espacio para existir, también encuentra espacio para transformarse. No en alegría falsa, sino en verdad. ¿Te has sentido así? ¿Triste pero sin permiso para estarlo? Escribe en los comentarios si también aprendiste a esconder tu dolor. Lo que compartas puede ser alivio para otra. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Viktor Frankl. Esta frase no busca romantizar tu dolor ni decir que sufrir es bueno. Busca recordarte que incluso el dolor más profundo puede convertirse en un camino de transformación cuando lo miras con ojos nuevos. Frankl no hablaba desde la teoría, hablaba desde los campos de concentración, desde la pérdida, desde lo insoportable, y aún ahí, descubrió que el alma humana puede resistir si encuentra un para qué. Tu tristeza también puede encontrarlo, no para justificarla, sino para honrarla, porque detrás de ella puede haber una verdad que no habías escuchado antes. Puede haber una necesidad olvidada, un cambio que ya no puede esperar, una parte de ti que aún quiere ser reconocida. No necesitas salir de la tristeza corriendo, necesitas entrar en ella con cuidado, con respeto, con curiosidad, y preguntarte, ¿qué está queriendo decirme esto que siento? Porque el sentido no siempre aparece de inmediato, pero empieza a revelarse cuando dejas de luchar contra lo que sientes y comienzas a escucharlo de verdad. Hoy, regálate 10 minutos. Toma un cuaderno, una hoja, lo que tengas a mano. Siéntate en silencio, sin distracciones, y escribe una carta. No es para alguien más, es para tu tristeza, no para juzgarla ni para eliminarla, sino para preguntarle con honestidad, ¿qué me estás tratando de decir? Escribe como si ella fuera una amiga silenciosa que lleva años intentando hablarte. No corrijas lo que sale, no busques lógica, no pienses en ortografía ni en estilo, solo deja que fluya.
Tal vez escribas, estoy cansada de fingir, o siento que perdí algo que no sé recuperar. Lo que sea que aparezca, es verdad. Porque no se trata de tener respuestas, sino de abrir el espacio para que esa parte de ti, la más callada, también tenga voz. Esta microacción no te va a cambiar la vida hoy, pero puede abrir una puerta. Y a veces, una sola rendija basta para que entre un poco de luz. El alma no pide soluciones rápidas, pide presencia, pide ser mirada con compasión. Y tú puedes empezar eso ahora, con una hoja, una pregunta y un poco de silencio sincero. Tu tristeza no es una enfermedad, es tu alma hablándote con voz baja. No está aquí para arruinarte la vida, ni para frenarte, ni para destruirte. Está aquí para despertarte, para mostrarte que hay algo dentro de ti que necesita más atención, más espacio, más verdad. No te hace débil, no te hace menos, te hace humana, te hace viva. Porque solo quienes sienten con profundidad pueden reconocer cuando algo ya no está bien. Has pasado años creyendo que tu tristeza era un problema, que debías superarla, esconderla, disfrazarla de gratitud. Pero hoy puedes elegir algo distinto. Puedes empezar a mirarla como lo que es, un mensaje, una brújula, una compañera incómoda, sí, pero honesta. Y si la recibes con respeto, ella también puede transformarse. No en felicidad inmediata, sino en guía, en sentido. En una dirección más real para tu vida. No se trata de vivir tristes, se trata de permitirnos sentir y desde ahí sanar. Porque cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a escucharlo, algo dentro de ti también empieza a descansar. Hay días en los que el cuerpo habla sin decir una palabra. Sientes una presión en el pecho que no puedes explicar. Te mareas sin motivo aparente. Te olvidas de cosas simples aunque no estés distraída. Tus músculos duelen aunque no hiciste esfuerzo físico. Y lo más desconcertante es cuando los médicos dicen que todo está bien, que los análisis no muestran nada, que no tienes nada. Pero tú sabes que sí, porque ese algo no está en la sangre, está en tu historia. Una mujer me dijo una vez, he pasado por todos los exámenes, y todos dicen que estoy sana. Pero yo no me siento viva. Siento que algo en mí se rompió, y mi cuerpo está intentando decirlo. Y así es, porque el cuerpo no miente. Nunca lo ha hecho, solo que aprendimos a no escucharlo, a desconfiar de sus señales, a silenciarlo con rutinas, medicamentos o exigencias. Pero el cuerpo tiene memoria, y cuando ya no puedes más, cuando el alma no encuentra palabras, el cuerpo grita. Y esos síntomas, esos malestares sin diagnóstico, pueden ser el principio de una verdad que llevas años callando. El cuerpo es honesto, no sabe fingir, pero durante años nos enseñaron a tratarlo como una máquina. Si se rompe, se repara. Si duele, se anestesia. Si no rinde, se empuja. La medicina moderna se volvió experta en silenciar síntomas, pero olvidó escuchar su mensaje. Y así, miles de mujeres fueron diagnosticadas, medicadas, corregidas, sin que nadie les preguntara cómo estaban viviendo. Nadie miró su historia. Nadie ató el insomnio a la tristeza no dicha. Nadie relacionó el dolor de espalda con el peso emocional que han cargado en silencio. Nos dijeron que los síntomas son errores, y por eso vivimos tratando de eliminarlos. Pero, ¿y si fueran guías? ¿Y si tu fatiga no fuera debilidad, sino una advertencia? ¿Y si ese dolor recurrente fuera la única forma que tu cuerpo encontró para decirte, así no puedo más? No hay nada de débil en eso. Hay sabiduría. Hay un intento desesperado del cuerpo por detener una vida que ya no está alineada con tu verdad. Y cuanto más lo ignoras, más fuerte grita. Porque el cuerpo, cuando no encuentra palabras, encuentra síntomas. Lo que sientes no siempre nace del cuerpo. Muchas veces nace del alma que ha sido ignorada por demasiado tiempo. La fatiga crónica, el insomnio persistente, los dolores sin causa médica, no son casuales. Son la manera en que tu ser profundo intenta hablar cuando ya no puedes sostener más lo que cargas. No es que estés débil, es que estás agotada de vivir en modo sobrevivencia.
El cuerpo solo reacciona a lo que emocionalmente ya te está pesando, porque cada vez que callas lo que sientes, tu cuerpo lo guarda. Cada vez que finges estar bien, tu cuerpo carga ese disfraz, hasta que un día no puede más. Y entonces aparece el síntoma, no como castigo, sino como señal, como una súplica, como un último intento por traerte de regreso a ti misma. Cuando el cuerpo habla, no está pidiendo más fuerza, está pidiendo autenticidad. Está diciendo, necesito una vida donde pueda descansar, donde no tenga que fingir, donde no tenga que defenderme todo el tiempo. Y cuando escuchas ese pedido, empiezas a sanar desde un lugar más profundo que cualquier diagnóstico. Sientes que tu cuerpo está gritando algo que no logras traducir. ¿Has vivido síntomas que nadie supo explicar? Escribe tu experiencia en los comentarios. Puede ser que al ponerle palabras, empieces a entender lo que tu cuerpo lleva años intentando decir. El cuerpo puede ser forzado, pero el alma solo puede ser traicionada por uno mismo. Esta idea de Viktor Frankl puede sonar dura, pero es profundamente liberadora, porque lo que más enferma no siempre es lo que viene de afuera, es lo que te haces a ti misma cuando te obligas a vivir contra tu verdad. Frankl lo vio con sus propios ojos. En los campos de concentración, el cuerpo sufría atrocidades. Pero los que perdían la voluntad de vivir, los que ya no encontraban sentido, eran los que más rápido se debilitaban. No porque su cuerpo fallara, sino porque su alma se rompía por dentro. El cuerpo resiste, pero la traición interna, la desconexión con lo que eres, con lo que amas, con lo que te sostiene, eso es lo que enferma de verdad. Cuando vives una vida que no se parece a ti, cuando cumples roles que te ahogan, cuando niegas lo que sientes, el cuerpo protesta, no para castigarte, sino para pedirte que vuelvas, que te escuches, que te elijas y que dejes de vivir en guerra contigo. Tu cuerpo no está roto, está intentando salvarte. Hoy, detente por un momento, toma una hoja en blanco y escribe el síntoma que más te ha acompañado en silencio. Tal vez es un dolor de cabeza constante, tal vez es insomnio, tal vez es ese cansancio que no se va, por más que duermas. Escríbelo sin juzgarlo. Luego hazte 3 preguntas. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué estaba pasando en mi vida en ese momento? ¿Qué podría estar intentando decirme este síntoma? No necesitas respuestas perfectas. No estás haciendo un diagnóstico, estás haciendo un acto de reconexión, porque cuando pones atención, empiezas a ver que el cuerpo no actúa al azar. Tiene un lenguaje, una lógica profunda que no siempre es médica, pero siempre es verdadera. Tal vez descubras que tu dolor empezó justo después de una pérdida. O que el insomnio nació cuando dejaste de hacer algo que amabas. O que el cansancio apareció cuando comenzaste a exigirte más de lo que podías dar. Esas pistas no curan, pero orientan, y lo que se orienta, poco a poco, se transforma. Escuchar al cuerpo es escucharte a ti misma. Y eso ya es una forma de empezar a sanar. Tu cuerpo no te está fallando. Está siendo fiel a una verdad que tú misma has olvidado. No es tu enemigo, no está roto, no te quiere detener, te quiere proteger. Y aunque a veces sus señales sean incómodas, confusas, incluso dolorosas, no son castigo, son lenguaje, son memoria, son una forma profunda y silenciosa de amor propio que se ha quedado atrapada en los músculos, en la piel, en el sueño que no llega. Has pasado años intentando acallar esos síntomas, pero hoy por primera vez puedes elegir algo distinto. Escucharlos, no como quien teme una amenaza, sino como quien recibe un mensaje, porque el alma no siempre puede hablar con palabras. A veces necesita que el cuerpo lo diga por ella, y cuando tú prestas atención, algo se alinea. No es magia, es coherencia, es dignidad. Es el principio de una vida donde tu cuerpo ya no tiene que gritar para ser escuchado. En el siguiente bloque vamos a romper otro mito, el de la serotonina. Porque tu alma no es un desequilibrio químico, es una historia interrumpida que aún puede ser contada de otra manera. Alguien te dijo una vez,
Lo tuyo es químico, no tienes la culpa. Y por un momento, sentiste alivio, porque por fin alguien te quitaba el peso de tener que explicarte. Te sentiste validada, cuidada. Pero después, el cansancio volvió, la tristeza siguió, y las pastillas no hicieron lo que prometían. Entonces, empezaste a pensar, debo estar más rota de lo que pensaba. Ni siquiera los fármacos me ayudan. Y sin darte cuenta, aceptaste una idea peligrosa, que tu alma era una enfermedad sin cura. Una mujer me escribió una vez, el diagnóstico me calmó, pero también me convenció de que no había nada que yo pudiera hacer. Y ahí está el problema, porque cuando te dicen que lo tuyo es químico, también te dicen que tú no puedes cambiar nada, que solo puedes esperar que algo externo te arregle, y eso te quita poder, te quita agencia, te quita sentido, pero tú no naciste defectuosa, tú estás viva. Y lo que sientes no siempre es un desajuste interno, muchas veces es una respuesta legítima a una vida que no refleja lo que realmente eres. Durante décadas nos hicieron creer que la depresión era un desequilibrio químico, que si estabas triste, apagada, sin energía, el problema era la serotonina. Nos lo repitieron tanto que terminamos por aceptarlo como verdad absoluta. Pero hoy incluso los estudios médicos más recientes lo reconocen. Nunca se ha probado científicamente que la causa de la depresión sea un déficit químico. Nunca hubo una evidencia sólida. Lo que sí hubo fue una narrativa útil para una industria que necesitaba vender soluciones rápidas. Nos dijeron que el problema estaba dentro de nosotras, que éramos biológicamente inestables, que necesitábamos corrección farmacológica. Pero nadie miró nuestras historias. Nadie se preguntó por qué tantas mujeres se sentían vacías, agotadas, desconectadas. Porque eso no se arregla con pastillas. Eso se comprende desde el alma. La idea de la serotonina rota sirvió para calmar culpas, sí, pero también silenció la verdad, que lo que llamamos enfermedad muchas veces es solo la expresión de una vida sin sentido. No estamos rotas por dentro, estamos desnutridas de propósito, y no hay fármaco que sustituya eso. No estás defectuosa, estás desconectada. No necesitas equilibrio químico. Necesitas reencontrarte con lo que tiene sentido para ti. Porque cuando una mujer deja de vivir lo que ama, cuando repite días que no la nutren, cuando se siente obligada a sostener lo que la agota, su cuerpo protesta, su mente se apaga y su alma empieza a desconectarse. Y eso no es un problema químico, es una urgencia existencial. No hay cantidad de serotonina que reemplace una vida vivida desde el alma. Lo que tú necesitas no es más corrección, es más verdad. Es recuperar esa chispa que alguna vez te hizo sentir viva. Es volver a mirar tus días con presencia, con intención, con autenticidad. Porque el sentido no es un lujo espiritual, es una necesidad biológica. Cuando el sentido se rompe, todo en ti comienza a desmoronarse. Y cuando lo recuperas, incluso el cuerpo empieza a responder diferente. No es magia, es coherencia, es reconexión. Y puede empezar por algo pequeño. Una pregunta honesta, una decisión valiente, una pausa donde antes solo había exigencia. ¿Alguna vez te dijeron que tu tristeza era química? ¿Sentiste que eso te quitaba responsabilidad, pero también esperanza? Escribe en los comentarios si también creíste esa historia. Compartirlo puede ser el primer paso para volver a tomar las riendas de tu vida. No hay nada en el mundo que capacite tanto al ser humano para sobrevivir incluso a las peores condiciones como la conciencia de que su vida tiene un sentido. Viktor Frankl. Esta frase no es una idea bonita, es una verdad nacida del horror. Frankl la escribió después de sobrevivir a Auschwitz, después de ver morir a su familia, después de perder todo, excepto su capacidad de elegir cómo responder. Lo que él descubrió fue que el cuerpo humano puede resistir lo insoportable si el alma encuentra un motivo. No se trata de negar el dolor, se trata de darle una dirección, porque cuando el dolor tiene un para qué, ya no es un pozo sin fondo, es un puente. Y tú también puedes construir ese puente. Tal vez no puedas cambiar tus circunstancias de inmediato,
pero sí puedes cambiar la forma en que te hablas, la forma en que te sostienes, la forma en que decides no abandonarte más. Porque la vida no se vuelve insoportable por el dolor, sino por la ausencia de sentido. Y el sentido empieza cuando tú te eliges. Hoy, en lugar de preguntarte una vez más, ¿qué tengo?, prueba a cambiar la pregunta. Siéntate en un lugar tranquilo, respira profundo y escribe: ¿qué he dejado de hacer que me hacía bien? ¿Qué relación me desconecta de mí misma? ¿En qué momento dejé de ser yo? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan abrir una puerta. Porque muchas veces no estamos enfermas, estamos exiliadas de nosotras mismas, y esa desconexión se siente como ansiedad, como vacío, como agotamiento sin nombre. Pero si empiezas a escuchar lo que realmente perdiste, también puedes empezar a recuperar lo que aún vive dentro de ti. Tal vez recuerdes que amabas caminar sin rumbo, o que dejaste de escribir cuando te rompieron el corazón, o que una versión tuya más ligera aún te espera en algún rincón. Esta microacción es un mapa. No hacia la cura milagrosa, sino hacia la reconexión posible. Y tú mereces reconectarte, no porque estés rota, sino porque estás viva. Y una vida viva no necesita perfección, necesita verdad. El modelo de la serotonina está roto, pero tú no. Tú estás viva, estás sintiendo, estás buscando, y eso ya es un acto de valentía. Porque en un mundo que prefiere silenciar lo que duele, tú estás eligiendo escucharte. Te dijeron que tu alma era un desajuste químico, que necesitabas corrección. Que tu tristeza no tenía sentido, pero eso no es verdad. Tu tristeza tiene historia, tu ansiedad tiene contexto, tu fatiga tiene raíz. No se trata de negar la ciencia, se trata de recuperar tu humanidad. Porque tú no eres una máquina que necesita ser ajustada. Eres una historia viva, compleja, digna, y esa historia merece ser contada desde otro lugar. Un lugar donde sentir no sea un error, donde tu alma tenga derecho a pedir ayuda, a detenerse, a reencontrarse. Cuando recuperas el sentido, algo en ti cambia. Y curiosamente también cambia tu cuerpo, tu energía, tu presencia, porque no estás defectuosa, solo estás volviendo a ti. En el próximo capítulo, vamos a tocar el primer acto real de curación, el descanso profundo y sagrado que tu alma lleva años pidiendo. Te acuestas agotada, pero no puedes dormir. O logras dormir, pero despiertas a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, los pensamientos en espiral y una sensación de alerta que no sabes de dónde viene. No hiciste nada físicamente exigente, no cargaste peso, no tuviste un día terrible. Y aún así, algo en ti no se apaga. Como si tu cuerpo estuviera en guardia constante, como si no se sintiera seguro para soltarse, para entregarse al descanso. Una mujer me dijo: hace años que no duermo profundamente. Me acuesto y mi cuerpo parece seguir defendiéndose de algo. Y eso no tiene que ver solo con hormonas, ni con colchones, ni con pantallas. Tiene que ver con la vida que estás llevando. Porque el sueño no es solo un proceso biológico, es un acto de confianza. El cuerpo solo duerme cuando siente que puede descansar de verdad. Y para eso, no basta con cerrar los ojos. Necesitas sentir que no hay una guerra interna encendida. Dormir bien es mucho más que dormir. Es empezar a hacer las paces con la vida que vives. Nos enseñaron que dormir mal es un problema del cuerpo, que basta con tomar una pastilla, apagar las luces, seguir una rutina o cambiar la almohada. Y cuando nada de eso funciona, pensamos que estamos fallando. Pero nadie nos habló del insomnio existencial, de ese que no nace en el cuerpo, sino en la conciencia. Porque nadie puede dormir profundamente si está en guerra consigo misma, si carga con culpas que no ha perdonado, si vive una vida que no la representa, si pasa el día fingiendo estar bien, exigiéndose más de lo que puede, olvidándose de sí para sostener a los demás. Dormir es un acto de entrega, y para entregarte necesitas sentirte a salvo. Por dentro, no se trata de técnicas, se trata de coherencia. Tu cuerpo no puede descansar si tu alma está en alerta, y no es que estés rota,
es que estás desconectada de una paz más profunda, una paz que no se compra ni se impone. Se cultiva cuando empiezas a vivir de una manera más verdadera, más tuya, más amable contigo misma. El verdadero descanso no empieza en el cuerpo, empieza en el alma. Porque no importa cuántas horas duermas, si pasas el día huyendo de lo que sientes, tratando de complacer, cargando con el peso de ser fuerte todo el tiempo, el cuerpo puede cerrar los ojos, pero no se entrega si por dentro sigues en modo defensa. Dormir profundamente es un acto de rendición, no de debilidad, sino de paz. Y esa paz no aparece cuando todo está perfecto. Aparece cuando dejas de exigirte perfección, cuando decides bajar las armas internas, cuando te das permiso para sentir sin culpa, para dejar de rendir, para simplemente ser. Una mujer me dijo, cuando empecé a dejar de fingir que estaba bien, dormí por primera vez sin despertarme con sobresalto, y eso fue clave, porque su cuerpo no necesitaba un suplemento, necesitaba una tregua. Cuando tú haces las paces contigo, aunque sea un poco, el cuerpo lo siente y responde. Tal vez no duermas 8 horas de inmediato, pero sí sentirás que algo empieza a soltar, que algo en ti ya no necesita estar en guardia todo el tiempo. La paz interior no es una condición externa, es una decisión de alineación con uno mismo. Esta idea, inspirada en Viktor Frankl, revela algo poderoso, que el descanso verdadero no depende solo de lo que pasa afuera, sino de cómo vives adentro. Frankl presenció lo impensable. Vio a personas dormir en barracas frías, sin comida, sin abrigo, y aún así, algunas de ellas encontraban una forma de paz, no porque todo estuviera bien, nada lo estaba, sino porque ya no estaban divididas entre lo que eran y lo que fingían ser. Cuando dejas de vivir en contradicción, el alma se calma. Cuando eliges la verdad por encima del deber, cuando eliges ser tú en vez de agradar a todos, algo dentro de ti se alinea. Y eso permite descanso. Porque el cuerpo no necesita una vida perfecta, necesita una vida que no lo obligue a defenderse constantemente. Frankl entendía que el alma puede encontrar sentido incluso en medio del dolor. Y cuando eso ocurre, el cuerpo lo percibe. Y por fin, se rinde al descanso como quien vuelve a casa. Esta noche, antes de acostarte, haz algo distinto. No entres en piloto automático. No revises el teléfono. No cargues contigo los pendientes de mañana. Toma una hoja de papel y escribe 2 preguntas simples. ¿Qué parte de mi vida me roba la paz? ¿Hay algo que puedo soltar aunque sea un poco hoy? No se trata de resolverlo todo, se trata de nombrarlo. A veces, lo que no te deja dormir no es el insomnio, es lo que no te has permitido soltar. Tal vez sea una relación que te drena, una expectativa que te asfixia, una culpa que no es tuya. Y si lo escribes, si lo nombras, si lo reconoces, ya no lo cargas igual. Después cierra los ojos, respira profundo y repite internamente una frase de alivio. Hoy no me exijo, hoy solo me dejo estar. Ese pequeño gesto, esa pausa consciente, puede ser el principio de una tregua, porque el cuerpo escucha. Y si tú empiezas a hablarle con ternura, él puede empezar a dormir con menos miedo. No es terapia, es humanidad, es cuidado, es volver a casa. Dormir bien no es un lujo, es una forma de reconciliación, con tu historia, con tu cuerpo, contigo misma. Porque lo que muchas veces no te deja dormir no es una alteración física, es una vida que te obliga a rendir incluso cuando estás por dentro rota. Y cuando eliges soltar eso, aunque sea un poco, el cuerpo empieza a entender que puede descansar, porque ya no tiene que defenderse, ya no tiene que fingir, ya no tiene que cargar con todo. Dormir profundamente no es solo cerrar los ojos, es cerrar ciclos internos, es apagar el juicio. Es dejar de exigirte perfección para simplemente permitirte estar. Y esa es una de las formas más profundas de sanación. No es rápida, no es milagrosa, pero es real, y empieza por ti. Por esa pequeña decisión de vivir un poco más en paz con quien eres. Y cuando haces eso, el cuerpo lo siente, y el sueño vuelve, no como escape, sino como abrazo.
En el próximo capítulo vamos a despertar el cuerpo, porque cuando él se mueve, algo dentro de ti también empieza a recordar que sigue viva. Si este contenido está tocando algo dentro de ti, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes un comentario. Así sabré que estás aquí, caminando conmigo, y juntas podemos construir un espacio donde el cansancio no sea vergüenza, sino lenguaje. Un lugar para reconectar con lo que aún vive en ti. Suscribirte no es solo apoyar, es decirle al algoritmo que este tipo de contenido importa, y que tu alma también. Hay días en los que todo pesa, el cuerpo, la mente, la historia. Te levantas sin ganas, te mueves por inercia, haces lo que hay que hacer, pero no estás realmente presente. Solo quieres estar acostada, que el mundo se detenga, que alguien te cargue por un rato. Pero entonces, un día cualquiera, sales, caminas 2 cuadras bajo el sol, respiras, te detienes en una esquina y sientes algo raro. No es dolor, no es cansancio, es una especie de suspiro interno, como si una parte de ti que estaba dormida se estuviera despertando. Una mujer me dijo una vez: después de semanas sin salir caminé hasta la panadería y lloré, no por tristeza, sino porque me sentí viva otra vez. Y esa frase me marcó, porque a veces creemos que necesitamos grandes cambios, pero lo que realmente necesitamos es movernos, no como castigo, no como obligación, sino como un acto de vida, porque cuando el cuerpo se activa, aunque sea un poco, el alma empieza a volver. Y eso puede ser el primer paso para salir del lugar donde llevas tanto tiempo encerrada. Durante años nos dijeron que mover el cuerpo era una cuestión de estética, que había que hacerlo para bajar de peso, para tonificar, para caber en ciertos moldes. Y poco a poco convertimos el movimiento en castigo, en obligación, en una forma más de autoexigencia. Pero el cuerpo no fue hecho para encajar, fue hecho para sentir, para explorar, para expresar lo que no siempre podemos decir con palabras. Y cuando lo obligamos a vivir encerrado, quieto, invisible, también se apaga por dentro. No porque esté enfermo, sino porque no encuentra espacio para existir de verdad. El cuerpo necesita moverse, sí, pero no por una meta impuesta, sino por una necesidad vital. Porque es a través del movimiento que empezamos a regresar al presente, que salimos, aunque sea un poco, de la mente que nos arrastra al pasado o nos angustia con el futuro. Cuando el cuerpo se queda inmóvil por mucho tiempo, algo en el alma también se estanca, y volver a moverte, incluso con miedo, incluso sin ganas, puede ser el primer acto real de recuperación emocional. No desde la obligación, desde la vida. Moverte no es una exigencia, es un recordatorio de que aún puedes, aún estás aquí, aún queda algo en ti que quiere levantarse, respirar, tocar el suelo con sus propios pies. Y no tiene que ser una clase de yoga, ni una rutina perfecta, ni salir a correr como si todo estuviera bien. A veces basta con caminar alrededor de la manzana, subir escaleras sin prisa, estirarte al despertar, respirar profundo con los brazos abiertos. El cuerpo no necesita que le impongas metas, necesita que lo escuches, porque cada vez que te mueves desde la ternura, desde el cuidado, desde el deseo de reconectar contigo, el alma responde. Tal vez con un suspiro, tal vez con una lágrima, tal vez con una sensación de alivio inexplicable, porque el cuerpo es una oración en movimiento, es tu manera de decirte, sigo aquí, sigo viva, sigo intentando. Y cuando te das ese permiso, algo dentro de ti empieza a recordar quién eras antes del cansancio, antes del dolor, antes del olvido. El movimiento no te cura por completo, pero puede devolverte el pulso de lo que sigue latiendo en ti. El sufrimiento deja de tener poder cuando encontramos una acción, una actitud, una forma de responderle con dignidad. Viktor Frankl no creía que el sufrimiento fuera algo noble por sí solo. Lo que él descubrió es que, cuando el dolor encuentra una respuesta desde el alma, se transforma. No desaparece, pero deja de aplastar. En los campos de concentración, Frankl observó que incluso los gestos más pequeños, como caminar de un lado al otro,
ayudar a otro prisionero, respirar conscientemente, se convertían en actos de resistencia espiritual. Porque moverse, incluso en condiciones extremas, era una forma de decir, sigo vivo, sigo eligiendo. Y tú también puedes elegir, no desde la culpa, no desde la presión, sino desde la dignidad. Caminar hoy puede no cambiar tu mundo externo, pero puede reconectarte con el poder interno que creías perdido. El cuerpo es parte del alma, y cuando lo tratas con cuidado, con presencia, con intención, él te devuelve una fuerza que no viene del esfuerzo, viene del sentido. Porque moverte no es solo avanzar, es recordarte que aún puedes habitarte desde otro lugar. Hoy, ponte los zapatos y sal, sin expectativas, sin exigencias, sin meta. Camina 5 minutos, o 10, o lo que tu cuerpo te permita. No para quemar calorías, no para cumplir con una rutina, solo para moverte, para sentir el aire en la piel, el suelo bajo tus pies, el sonido del mundo mientras tú vuelves a habitarlo. Si puedes, deja el celular en casa. No pongas música. Escucha tu respiración. Mira el cielo. Observa los árboles, los colores, los rostros que cruzas. Camina como quien vuelve a aprender el lenguaje del presente. Si algo en ti quiere llorar mientras camina, permite. Si algo quiere sonreír, también. Porque este movimiento no es ejercicio, es una forma de recordar que estás viva y que tu cuerpo, aunque cansado, aún guarda memorias de fuerza, de gozo, de existencia. Haz del movimiento un rezo silencioso, no como quien busca resultados, sino como quien busca raíces, porque cuando te mueves con conciencia no solo cambia tu cuerpo, cambia tu estado interno, tu energía, tu diálogo contigo, y eso puede ser el inicio de una sanación verdadera. Cuando el cuerpo se mueve, el alma empieza a regresar, no de golpe, no con fuegos artificiales, pero sí con señales suaves, con una respiración más profunda, con una lágrima que no sabías que necesitabas soltar, con una sensación leve, casi imperceptible, de estar un poco más presente en ti. Porque muchas veces la salida del cansancio no es mental, es física. No se trata de pensarlo todo mejor, sino de permitirte sentirlo desde otro lugar. Y el cuerpo es ese lugar, no es enemigo. No es obstáculo, es tu puente, tu vehículo, tu aliado. Cuando lo tratas con respeto, él te lleva de regreso a ti. Y eso cambia todo. No porque borre el dolor, sino porque te devuelve la capacidad de estar viva, incluso en medio de él. No subestimes el poder de moverte, aunque sea un paso, porque a veces un solo paso distinto puede ser la frontera entre seguir sobreviviendo o empezar a vivir de nuevo. En el próximo tema, vamos a hablar del miedo. Ese que muchas veces no se llama miedo, pero que paraliza tu vida entera sin que te des cuenta. Hay días en los que no sabes lo que sientes. No puedes ponerle nombre. Dices que estás cansada, que estás saturada, que estás confundida, pero si te detienes, si respiras hondo, si te escuchas con sinceridad, hay algo más. Algo que no es tristeza, ni agotamiento, ni rabia. Es miedo. Un miedo sutil, escondido, que vive en el centro de tu pecho y que te acompaña en cada decisión. Pero nunca lo nombras. Porque decir que tienes miedo te hace sentir débil. Te enseñaron que eras fuerte, que podías con todo, que el miedo era para los otros. Entonces aprendes a disimular, a llamarlo ansiedad, a esconderlo detrás del control, de la perfección, de las tareas. Una mujer me dijo una vez, no estoy triste, estoy asustada, pero si lo digo, parece que pierdo poder. Y no es así, porque el miedo no se vuelve más grande cuando lo dices, se vuelve más humano, más visible, y por eso más manejable. Nombrar el miedo no te rompe, te libera. Porque lo que no se nombra se queda gobernando tu vida desde las sombras. Vivimos en una cultura que no sabe qué hacer con el miedo. Lo esconde, lo disfraza, lo ridiculiza. Desde pequeñas aprendimos que sentir miedo era algo que había que superar rápido, que mostrarse vulnerable era peligroso. Así que desarrollamos formas sofisticadas de ocultarlo.
Lo cubrimos de productividad, de control, de una sonrisa que no refleja lo que en realidad sentimos. Y como nadie nos enseñó a nombrarlo, empezamos a vivir cargándolo en silencio. Pero el miedo no desaparece solo porque lo negamos. Se transforma. Se vuelve tensión en el cuello, insomnio, cansancio inexplicable, bloqueos que no entendemos, relación tras relación donde no podemos confiar. El miedo no reconocido no desaparece, se instala. Se instala en las decisiones que no tomamos, en las palabras que no decimos, en los pasos que no damos. Y muchas veces, lo que más nos paraliza no es el miedo en sí, sino todo el esfuerzo que hacemos para no sentirlo, porque mientras más lo evitamos, más fuerza le damos. Y por eso, nombrarlo no es rendirse. Es el primer acto real de libertad. Tu miedo no es tu enemigo, es una parte tuya que necesita ser escuchada con honestidad. No está ahí para destruirte, está ahí para proteger algo que aún te duele. Detrás de cada parálisis hay una voz temblorosa que dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si me abandonan? ¿Y si vuelvo a sufrir? Esa voz no es absurda, es la voz de tu historia, la de la niña que aprendió a complacer para no ser rechazada, la de la mujer que amó sin ser vista, la de todas tus versiones que hicieron lo que pudieron para sobrevivir. Y cuando tú decides escuchar esa voz con compasión, el miedo ya no te controla, porque el alma solo empieza a sanar cuando se siente segura. Y la seguridad empieza con la verdad. Nombrar tu miedo es como encender una luz en una habitación que llevabas años evitando. No cambia todo de inmediato, pero te permite ver, entender, elegir distinto. Porque el miedo es natural, pero vivir gobernada por él no es destino, es una elección que puedes empezar a transformar hoy. El miedo no nos paraliza por lo que es, sino por lo que imaginamos que significa. Esta idea, profundamente encarnada en la experiencia de Viktor Frankl, revela que muchas veces no es el miedo real lo que nos detiene, sino las historias que tejemos alrededor de él. Frankl vivió rodeado de miedo en su forma más extrema, el miedo a morir, a perderlo todo, a no volver a ver a quienes amaba. Y sin embargo, en medio de ese horror, descubrió que el ser humano sigue teniendo una última libertad, elegir cómo responder internamente. No porque el miedo desaparezca, sino porque se vuelve manejable cuando tiene sentido. Cuando lo miras de frente y dices, sí, tengo miedo, pero aún puedo actuar desde lo que me importa. Frankl enseñaba que el miedo no se supera negándolo, sino atravesándolo con dignidad. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas convertirte en alguien valiente todo el tiempo, solo necesitas dejar de esconder lo que ya sientes, porque al miedo se lo desactiva con presencia, no con fuerza. Y al nombrarlo recuperas poder. Hoy regálate un momento contigo. Busca un espacio tranquilo, sin distracciones, y escribe en una hoja 3 preguntas simples. ¿De qué tengo miedo realmente? ¿Qué parte de mí necesita protección? ¿Qué necesito escuchar para sentirme a salvo? Hazlo sin juicio. No necesitas tener respuestas claras, solo permítete observar lo que aparece. Tal vez descubras que no temes al fracaso, sino al abandono. Que no temes comenzar algo nuevo, sino repetir una herida antigua. Que no temes estar sola, sino sentirte invisible. Cuando escribes desde ese lugar honesto, algo dentro de ti se ordena. El miedo deja de ser una sombra imprecisa y empieza a tener forma. Y lo que tiene forma puede ser sostenido. Esta microacción no es para resolver tu vida, es para acercarte a ti, para decirte, te escucho, te veo, no estás sola. Porque a veces lo que calma el miedo no es tener un plan, es sentir que por fin estás dispuesta a ser sincera contigo. Esa sinceridad es el principio de toda sanación real. Nombrar el miedo es comenzar a sanar, porque mientras lo mantienes escondido, él sigue tomando decisiones por ti. Decide a quién amas, qué sueños postergas, qué caminos no te permites recorrer, pero cuando lo nombras, lo traes a la luz. Lo reconoces como una parte tuya que no busca sabotearte, busca cuidarte, aunque a veces lo haga de formas torpes. Y ahí empieza algo nuevo. Porque la verdadera valentía
no es no tener miedo. Es decir, sí, tengo miedo, pero hoy elijo avanzar conmigo misma. Aunque sea un paso, aunque tiemble, aunque no sepa a dónde voy. Cuando haces eso, cuando eliges caminar con el miedo, en lugar de esperar a que desaparezca, el alma se fortalece. No porque se vuelva invulnerable, sino porque aprende a confiar en su propia presencia. Y tu presencia, tu decisión de seguir contigo incluso cuando tiembla todo, es lo que te libera. En el próximo bloque vamos a buscar el silencio, porque hay heridas que no necesitan más ruido, solo necesitan un espacio donde por fin puedan ser escuchadas de verdad. Vivimos rodeadas de ruido. El teléfono suena, las notificaciones no paran, las conversaciones se multiplican, las tareas se amontonan. Incluso cuando estás sola, hay una pantalla encendida, una lista en la mente, una voz interna que no te deja en paz. Pero hay momentos, muy íntimos, casi secretos, en los que sientes una necesidad distinta. No de compañía, no de más estímulo, sino de algo que el mundo parece haber olvidado. Silencio. Una mujer me dijo una vez, no quiero estar sola, pero necesito estar en paz. Y eso solo lo encuentro cuando todo se calla. Y tenía razón, porque no siempre estamos agotadas por hacer mucho. A veces estamos agotadas por no poder escucharnos, por vivir todo el día bombardeadas de cosas ajenas, y en ese ruido nos perdemos. Nos alejamos de lo que sentimos, de lo que necesitamos, de lo que somos. Pero el silencio, aunque al principio incomode, tiene un poder. Es en él donde el alma, por fin, puede hablar sin gritar. Y cuando eso ocurre, empieza la verdadera sanación. Nos dijeron que el silencio era soledad, que era vacío, que era pérdida de tiempo. Aprendimos a temerlo, a llenarlo, a evitarlo con todo lo que pudiéramos. Música, redes, conversaciones innecesarias, pensamientos repetitivos. Pero nadie nos explicó que el silencio no es ausencia, es presencia profunda. Es ese lugar donde el alma, que ha estado sobreviviendo en medio del ruido, finalmente puede respirar. Y sin embargo lo evitamos, porque el silencio también confronta, nos muestra lo que hemos estado ignorando, nos enfrenta con decisiones postergadas, con emociones guardadas, con verdades que duelen. Por eso muchas veces no estamos listas para escucharlo, pero cuando lo habitamos, aunque sea por unos minutos al día, algo se ordena. Porque no necesitas más respuestas, más teorías, más estímulo. A veces solo necesitas apagar el mundo un momento para poder volver a ti. Y eso no es escapismo, es un acto sagrado de reconexión. Porque si no puedes estar en silencio contigo, difícilmente podrás sanar lo que dentro de ti aún no ha sido oído. El silencio no es algo que encuentras afuera, es un estado que creas dentro. No depende de que todos se callen, ni de que el mundo se detenga. Depende de tu decisión de desconectarte por un momento del ruido ajeno, para conectarte con tu verdad más íntima. En ese espacio, donde no hay exigencias ni distracciones, aparece lo esencial. Aparece la voz suave del cuerpo, diciendo lo que necesita. Aparecen las emociones olvidadas, pidiendo permiso para ser sentidas. Aparece tu intuición, esa que ignoras cuando vives corriendo. Y lo más profundo, aparece una versión tuya más clara, más honesta, más viva. No es fácil llegar ahí. Al principio, el silencio puede asustar, porque nos expone, porque nos quita las máscaras. Pero si te quedas un rato, si no huyes, ese mismo silencio se convierte en refugio, en medicina, en claridad, porque no hay sanación real sin escucha, y no hay escucha sin silencio. Así que si has sentido que todo te satura, que nada te calma, que ni siquiera sabes qué necesitas, tal vez lo que te falta no es hacer más, es hacer una pausa y simplemente estar. ¿Te cuesta estar en silencio? ¿Sientes ansiedad cuando todo se apaga? Cuéntamelo si lo viviste. A veces hablar del silencio también sana. El hombre también se realiza en la escucha, y el sentido no se encuentra en el ruido, sino en el encuentro con uno mismo. Esta interpretación del pensamiento de Viktor Frankl nos recuerda algo esencial. No venimos al mundo solo a actuar,
producir, avanzar. También venimos a comprendernos, a habitar nuestras preguntas, a responder con autenticidad, no con prisa. Frankel hablaba del diálogo interior como la puerta al sentido, porque solo cuando te detienes a escucharte, puedes elegir cómo vivir desde lo que verdaderamente importa. Y para eso, necesitas silencio, no como castigo, sino como ceremonia. Porque en el silencio te reencuentras con tu conciencia, con esa parte de ti que no quiere resultados inmediatos, sino verdad. Frankel entendía que la búsqueda de sentido no era algo que se encuentra corriendo. Es algo que emerge cuando callas lo suficiente como para oír lo que ya estaba ahí. El silencio no es pérdida de tiempo, es ganancia de dirección. Y tal vez sea eso lo que más necesitas ahora, menos ruido y más encuentro contigo. Hoy, haz una pausa real. Apaga todo por 10 minutos. Sin música, sin celular, sin palabras, solo tú y el momento. Siéntate en un lugar tranquilo. Puede ser en tu casa, en un parque, en el auto detenido, y quédate ahí. Respira. Siente el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Escucha los sonidos de fondo sin aferrarte a ninguno. Observa lo que aparece en tu mente, pero no te aferres. No juzgues. No respondas. Solo permanece. Al principio puede incomodar. Puede parecer inútil. Puede parecer que estás perdiendo tiempo. Pero quédate. Porque a los pocos minutos, algo empieza a cambiar. Tu cuerpo baja la guardia. Tu mente se desacelera. Y tu alma, esa que ha estado gritando en medio del ruido, comienza a hablar bajito. Tal vez no diga nada claro aún, pero el simple hecho de crear ese espacio ya es un acto de cuidado. Esta microacción no es una técnica, es un pacto contigo, un pacto de volver, de darte permiso, de escuchar sin interrupciones la única voz que puede decirte con verdad cómo estás, la tuya. El silencio no es ausencia, es presencia profunda, no es vacío, es espacio sagrado, es el lugar donde el alma, por fin, puede soltarse sin ser interrumpida, donde lo que no habías podido nombrar empieza a tener forma, donde las emociones que se quedaron congeladas en tu cuerpo encuentran calor para derretirse. Has vivido demasiado tiempo rodeada de ruido, de deberes, de estímulos, de voces ajenas, pero hay una voz que nunca desapareció. Solo estaba esperando que te callaras un poco, para ser oída, y esa voz es la tuya, la más honesta, la más sabia, la que no grita, pero siempre estuvo. El silencio no te aísla, te devuelve a ti, te devuelve a lo que es esencial, a lo que importa, a lo que está vivo aunque lo hayas olvidado. No se trata de vivir callada, se trata de encontrar, en medio del caos, un espacio interno donde todo pueda por fin descansar. En el próximo bloque, vamos a hablar de esa voz que sí oyes todos los días, aunque no siempre seas consciente, tu diálogo interno. Porque lo que te dices puede enfermarte o salvarte. Estás sola en casa. No hay nadie que te critique, nadie que te juzgue, nadie que te exija, y aún así te sientes en deuda, como si siempre debieras algo, como si nunca fuera suficiente. Esa presión que sientes no viene de afuera, viene de dentro. Viene de una voz que no se calla, que te recuerda tus errores, tus fallas, tus supuestas insuficiencias. Es sutil, pero constante. Te dice cosas como, siempre haces lo mismo, nunca vas a salir de esto, no tienes derecho a descansar. Y como llevas años escuchándola, ya la confundiste con tu verdad. Una mujer me dijo, mi peor enemiga no es otra persona, vive en mi cabeza, y no sé cómo callarla. Esa frase me rompió el alma, porque muchas veces no es el mundo el que te está destruyendo. Eres tú, hablándote con las mismas palabras con las que un día te rompieron, y si no haces algo con eso, el cuerpo se cansa, el alma se apaga, la vida se vuelve una carga, pero hay salida, y empieza por darte cuenta de cómo te hablas, todos los días. Creciste escuchando críticas, comparaciones, exigencias, tal vez te dijeron que no eras suficiente, que tenías que esforzarte más, que no podías fallar, y esas voces se quedaron.
Se quedaron tan adentro que hoy ya no necesitas que nadie te juzgue. Tú sola lo haces. Te dices cosas que jamás le dirías a alguien que amas. Te repites que no sirves, que siempre fracasas, que estás rota, y lo haces sin darte cuenta. Porque esa voz se volvió parte de tu rutina, como cepillarte los dientes o mirar el celular. Es automática, es vieja, pero sigue viva. Y muchas veces, lo que más te agota no es la vida que llevas, es la forma en que la narras por dentro. Porque no importa cuán difícil sea tu camino, si te lo cuentas desde el castigo, todo se vuelve más pesado. Tu diálogo interno puede ser más tóxico que cualquier entorno, y lo más doloroso es que ni siquiera te das cuenta. Pero hoy puedes empezar a verlo, y al verlo puedes empezar a cambiarlo, porque lo que repites moldea cómo te sientes, y cómo te sientes moldea cómo vives. No puedes cambiar tu historia, pero sí puedes cambiar la forma en que te la cuentas. No se trata de engañarte con frases vacías de motivación, se trata de hablarte con verdad, pero con compasión, porque esa voz interna que hoy te castiga también puede convertirse en un refugio, en una amiga, en una guía, y tú tienes ese poder, porque así como aprendiste a hablarte desde el miedo, también puedes aprender a hablarte desde el cuidado, no para evitar el dolor, sino para acompañarlo, no para fingir fortaleza, sino para sostenerte en tu fragilidad. Hay una voz dentro de ti que aún no usas, es la que dice, estoy haciendo lo mejor que puedo, hoy no voy a exigirme más de lo que puedo dar, merezco descanso, aunque no haya sido perfecta. Esa voz no te hace débil, te hace humana. Y cuando eliges usarla, tu cuerpo se relaja, tu alma respira, porque no hay nada más curativo que empezar a tratarte como alguien que merece paciencia, amor y respeto. Y sí, esa persona eres tú. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir, y en esa elección reside nuestra libertad. Viktor Frankl. Esta frase, simple en apariencia, es una llave existencial. Nos recuerda que no somos esclavas de nuestras reacciones, ni de nuestras voces internas más antiguas, porque siempre hay un momento, un pequeño respiro, donde puedes elegir diferente. Frankl vivió esto en carne propia. En los campos de concentración no podía cambiar su realidad externa, pero podía elegir cómo responder a ella. Cómo pensarse, cómo sostenerse. Y tú también puedes elegir cómo responderte cuando fallas, cuando te cansas, cuando no cumples las expectativas que tú misma construiste. Puedes seguir repitiendo el juicio, o puedes ofrecerte comprensión. No se trata de complacencia, sino de humanidad, porque esa elección, entre castigarte o sostenerte, está disponible todos los días, y cuando eliges una narrativa más amorosa, aunque sea una vez al día, algo cambia. Porque Frankl no hablaba solo de sobrevivir, hablaba de vivir con dignidad, y la dignidad empieza por cómo decides tratarte cuando nadie te ve. Hoy, toma una hoja y escribe las 3 frases más duras que sueles decirte. No te censures, sé honesta. Esas frases que se repiten cuando fallas, cuando te comparas, cuando no te sientes suficiente. Tal vez digas, siempre arruino todo, soy una carga, no tengo arreglo. Léelas. Respira. Y ahora, una por una, escribe justo al lado una versión más compasiva y verdadera, no para endulzar la realidad, sino para construir una relación más sana contigo. Por ejemplo, siempre fracaso, estoy aprendiendo, no necesito ser perfecta para tener valor. No sirvo para nada, tengo días difíciles, pero eso no define quién soy. Nadie me va a querer así. Mi valor no depende de ser aprobada por otros. Repite estas nuevas frases al menos una vez por día esta semana. Escríbelas en notas, en el espejo, en tu celular. Tu mente necesita nuevas palabras para reconstruirse, porque nadie sana si vive conviviendo con una voz que lo hiere. Esta microacción es simple, pero poderosa. Es el primer paso para convertir tu diálogo interno en un lugar seguro. Y tú mereces sentirte en paz dentro de ti. Tu diálogo interno
puede enfermarte, pero también puede ser tu medicina. Porque no hay herida más invisible y más profunda que la de convivir cada día con una voz que te sabotea desde dentro. Y no hay alivio más transformador que empezar a hablarte como alguien que te quiere. No desde el autoengaño, no desde frases vacías, desde la verdad, desde una ternura firme, desde una decisión radical, dejar de convertirte en tu propia enemiga. Porque cuando eliges cambiar tu narrativa interna, no estás ignorando el dolor. Estás eligiendo acompañarte en él de una manera diferente, y eso cambia todo, te devuelve energía, te devuelve dignidad, te devuelve presencia. Has vivido muchos años hablándote con dureza, como si solo valieras si cumples, si haces, si no fallas, pero tú no necesitas merecer tu propio amor, ya lo mereces, por existir, por estar aquí, por seguir. Empieza a hablarte como hablarías a una hija tuya, con firmeza, sí, pero también con paciencia, con respeto, con amor. En el próximo bloco, vamos abordar algo que você talvez nunca tenha nomeado: o peso invisível das pressões sociais que você carrega há décadas e como isso esgota sua alma sem que ninguém perceba. ¿Alguna vez sentiste que haces demasiado y aún así no es suficiente? Que te levantas temprano, cuidas de otros, sostienes la casa, el trabajo, las emociones, y al final del día nadie lo ve, nadie lo agradece, nadie lo reconoce. Solo esperan más, más entrega, más sonrisa, más fuerza. Una mujer me dijo una vez: estoy cansada, pero no de vivir. Estoy cansada de sostener todo sola, sin poder pedir ayuda. Y esa frase se quedó conmigo, porque ese cansancio no es físico, no es solo mental, es social, es estructural, es el resultado de años, de generaciones, cargando con responsabilidades invisibles. Te enseñaron que una buena mujer puede con todo, que no se queja, que siempre da, y tú lo creíste, lo hiciste, pero nadie te enseñó a descansar, a pedir, a decir basta. Y ahora, el cuerpo lo grita, el alma lo susurra. El cansancio que llevas no es tuyo solamente. Es el resultado de una cultura que aplaude el sacrificio silencioso, pero ignora el dolor que deja atrás. Tu cansancio no es solo tuyo, es social, es histórico, es heredado. Naciste en un mundo que ya tenía reglas no escritas sobre lo que debías ser: fuerte, disponible, resolutiva, paciente, impecable. Y nadie te preguntó si eso te hacía bien. Solo esperaron que cumplas, que no falles, que sonrías incluso cuando todo dentro de ti se está cayendo. Y cuando no puedes más, cuando te quiebras, cuando lloras, también te hacen sentir culpable por no poder sostenerlo todo. Ese es el ciclo. Primero te cargan, luego te juzgan por cansarte, pero nadie habla de la injusticia, de la soledad, de las exigencias imposibles. Nadie te dijo que estaba bien pedir ayuda, que podías descansar sin sentirte culpable, que el mundo no se iba a caer si tú pausabas. Así que aprendiste a exigirte más, para evitar el juicio. Aprendiste a callarte, para no parecer débil. Pero esa forma de vivir te agota el alma, porque estás peleando con una carga que no elegiste. Y hoy, por fin, puedes empezar a nombrarla. Porque lo que se nombra, se puede empezar a soltar. Ese cansancio que llevas no es solo tuyo, es el eco de las mujeres que vinieron antes, de tu madre, de tu abuela, de todas las que cargaron con culpas, silencios y sacrificios para que tú estés aquí. Ellas también sintieron lo que tú sientes hoy, pero no pudieron nombrarlo. No tuvieron espacio para decir: no puedo más. Y tú heredaste esa fuerza, pero también ese peso. Y aunque has hecho lo mejor que pudiste, es tiempo de hacer algo distinto. No para rechazar lo que recibiste, sino para sanar, para transformar. Porque el cansancio no solo se quita durmiendo. A veces, solo se alivia cuando dejas de hacerte cargo de lo que no te pertenece. Cuando dices: esto no lo elijo más. Esta culpa no es mía. Esta exigencia no me define. Ese es el comienzo. Entender que descansar no es rendirse. Es resistir de otra forma. Es romper un ciclo.
es honrar tu historia sin repetirla con sufrimiento, porque tú no viniste a este mundo solo a sostenerlo, viniste también a habitarte, a encontrarte, a darte paz. Viktor Frankl decía que el ser humano siempre puede decidir quién quiere ser, incluso cuando no puede cambiar sus circunstancias. Y eso incluye las cargas invisibles que la sociedad te ha impuesto. Porque aunque no hayas elegido nacer en un sistema que exige más de lo que da, sí puedes elegir cómo responder. Frankl lo vivió en carne propia. Él no podía cambiar el horror externo, pero sí podía decidir qué actitud interna adoptar frente a él. Esa es la clave. Tú no puedes deshacer lo que la cultura ha hecho con tu cuerpo, con tu tiempo, con tu valor, pero sí puedes interrumpir el ciclo. Puedes dejar de exigirte desde la culpa. Puedes empezar a mirarte desde la dignidad. Frankl hablaba de la dignidad humana como una llama interior que no se apaga, incluso cuando todo afuera parece empujarte al límite. Y tú tienes esa llama. Tal vez esté cansada, tal vez esté pequeña, pero sigue ahí, y cada vez que eliges descansar sin culpa, decir no sin miedo, pedir sin vergüenza, esa llama se enciende un poco más. Y eso ya es resistencia, ya es transformación. Hoy quiero que escribas una lista breve. Solo 3 cosas, 3 responsabilidades que cargas todos los días, pero que no elegiste de forma consciente. Tal vez sea encargarte emocionalmente de todos. Tal vez sea estar siempre disponible. Tal vez sea no permitirte fallar. Escríbelas, léelas en voz alta, y luego, junto a cada una, responde con sinceridad: ¿esto es justo conmigo? ¿Esto es realmente mío? ¿Esto puedo soltarlo, aunque sea un poco? La idea no es que renuncies a todo. Es que empieces a distinguir, a diferenciar entre lo que eliges y lo que arrastras. Porque cuando puedes ver lo que no es tuyo, puedes empezar a soltar la culpa que no te corresponde. Y en ese acto, por más pequeño que sea, hay alivio, hay oxígeno, hay dignidad. Esta microacción no es solo un ejercicio mental, es una forma de decirte: mereces vivir más liviana, mereces reconstruir tus días desde lo que te hace bien, y mereces hacerlo sin tener que pedir perdón por existir con menos peso. Porque el descanso también es un derecho, y empezar a ejercerlo también es una revolución. El cansancio que llevas no es un defecto, es una señal, es la forma que tiene tu cuerpo y tu alma de decir: así no puedo seguir. Y no se trata solo de dormir más, se trata de empezar a vivir con menos peso, con menos exigencia autoimpuesta, con menos culpa heredada. Has sostenido demasiado, por mucho tiempo, y eso merece ser reconocido, no para victimizarte, sino para darte permiso. Permiso de soltar lo que nunca fue tuyo, de cuestionar lo que siempre diste por hecho, de construir una vida más amable contigo. Porque no naciste para ser fuerte todo el tiempo, naciste para ser verdadera. Y a veces, la mayor verdad es admitir que no puedes más, y aún así elegirte. Como decía Frankl, la libertad interior no se trata de hacer lo que quieras, sino de elegir lo que te hace bien, incluso cuando el mundo espera otra cosa. Hoy, elige tu descanso, elige tu dignidad. Elige vivir con menos cargas que te rompen y más espacios que te reparan. Si este contenido te ayudó a ver tu vida desde otro lugar, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta aquí abajo lo que más te tocó. Hay muchas personas cargando lo mismo que tú, y tu voz puede abrir camino. Hay días en que tu cuerpo se siente como un enemigo. Te duele sin razón aparente, no descansa aunque duermas. Te responde con ansiedad, tensión, agotamiento, y lo peor es que no entiendes por qué. Te haces estudios, tomas pastillas, haces todo lo que te dicen, y aún así algo sigue sin encajar. Como si tu cuerpo estuviera gritando algo que nadie puede traducir. Una mujer me dijo con lágrimas: siento que mi cuerpo ya no me quiere. Y yo le respondí con algo que aprendí después de muchos años: tu cuerpo no está roto. Está exhausto de no ser escuchado. Está esperando una nueva historia. Porque no es un sistema que falla, es una historia que ya no puede sostenerse. Y a veces, el síntoma no es el problema,
Es el lenguaje. Es la forma en que tu cuerpo expresa todo lo que tu alma ha callado. Por eso, cuando algo duele, no siempre necesitas silenciarlo. A veces, necesitas preguntarte qué verdad no ha sido dicha aún. Porque tu cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado más fiel. Solo que nadie te enseñó a leerlo. Nos enseñaron a ver el cuerpo como una máquina. Si duele, se repara. Si falla, se corrige. Si no rinde, se exige más. Pero el cuerpo no es una máquina. Es un testigo. Es un archivo vivo de todo lo que has sentido y no has podido decir. Cada tensión que repite, cada dolor que vuelve, cada insomnio que no se explica. Nada de eso es casual. Son formas en que tu cuerpo intenta avisarte que algo necesita atención, no supresión. Pero vivimos en una cultura que nos separa de nuestra corporalidad. Nos dice que el dolor es un error, que las emociones son debilidad, que hay que seguir produciendo aunque el alma esté rota. Y así aprendemos a desconfiar de nuestro cuerpo, a pelear con él, a castigarlo por lo que intenta expresar. Pero el cuerpo no miente, nunca miente, solo repite lo que tú has intentado callar, y si no cambiamos la forma en que lo miramos, seguiremos tratando síntomas, sin escuchar el mensaje, porque tu cuerpo no te está fallando, te está hablando, y cuanto antes lo escuches, menos tendrá que gritar. Tu cuerpo recuerda lo que tú olvidaste, recuerda el día que fingiste estar bien. Recuerda las veces que dijiste sí cuando querías gritar no. Recuerda las madrugadas en que dormiste con angustia, los domingos con el corazón apretado, las palabras que tragaste por miedo a decepcionar. Y no lo recuerda con palabras, lo recuerda con tensión, con cansancio, con síntomas. Porque el cuerpo es el último en rendirse, pero también el primero en avisarte cuando ya no puedes seguir igual. Y eso no es una falla, es un milagro. Es una señal de que aún estás viva por dentro. Que algo en ti todavía quiere sanar. Cuando entiendes esto, dejas de ver el dolor como enemigo y empiezas a verlo como guía. Empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí necesita ser vista? ¿Qué emoción escondida está pidiendo salir? ¿Qué historia necesito soltar para que mi cuerpo deje de cargarla? No estás rota. Estás hablando en otro idioma. Y cuando aprendes a escuchar ese idioma, el cuerpo deja de gritar, porque por fin alguien está prestando atención. Viktor Frankl decía que el ser humano no está completamente condicionado ni determinado, sino que decide libremente dentro de los límites de su situación. Y eso incluye la forma en que te relacionas con tu cuerpo, porque tal vez no puedas controlar todos los síntomas. Tal vez el dolor no desaparezca de inmediato, pero sí puedes decidir cómo lo interpretas. Puedes elegir verlo como castigo, o como mensaje, como algo que viene a arruinarte, o como algo que viene a despertarte. Frankl nos enseñó que incluso en las condiciones más extremas, lo único que no se nos puede arrebatar es la actitud con la que enfrentamos lo que vivimos. Y tú puedes decidir mirar a tu cuerpo con otros ojos, no como una prisión, no como un estorbo, sino como un compañero que ha estado contigo desde el principio, haciendo lo mejor que puede con lo que tú le das. Cuando haces esa elección, cuando dejas de juzgar a tu cuerpo y empiezas a escucharlo, algo cambia. Porque el cuerpo, como el alma, también responde al respeto. Y cuando se siente respetado, empieza a confiar de nuevo. Hoy, detente un momento y pregúntale a tu cuerpo, ¿qué necesitas de mí ahora? No busques una respuesta racional. Solo siéntate en silencio. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces y escucha. Escucha sin juzgar. Tal vez sientas cansancio. Tal vez una presión en el pecho. Tal vez un nudo en el estómago. No intentes resolverlo. Solo obsérvalo. Y después de unos minutos, escríbelo. Escribe lo que sientes físicamente. Y luego intenta nombrar qué emoción podría estar asociada a esa sensación. No necesitas tener todas las respuestas. Lo importante es empezar a habitar tu cuerpo no como enemigo, sino como territorio vivo que guarda información. Esta práctica simple, si la haces cada día, te devolverá una conexión que quizás no sabías que habías perdido. Porque el cuerpo no solo está para funcionar, está para hablar, para sentir, para guiar.
Y cuando lo escuchas sin apuro, sin exigencia, sin miedo, empiezas a recuperar algo sagrado, la confianza en ti. Esta microacción es una invitación a volver a casa, a dejar de pelearte con lo que sientes, a tratar tu cuerpo como tratarías a alguien que amas profundamente. Tu cuerpo no está roto, está esperando una nueva historia, una donde no se lo fuerce a callar, sino se lo escuche con respeto, una donde no se lo vea como una máquina fallada, sino como un mensajero sagrado. Has pasado mucho tiempo tratando de arreglarte, como si algo en ti estuviera mal. Pero tal vez nunca estuviste rota, tal vez solo estuviste hablando un idioma que nadie te enseñó a traducir, y ahora lo estás aprendiendo. Estás recordando que el cuerpo también tiene memoria, también tiene voz, también tiene dignidad. Frankl nos enseñó que el sentido no se encuentra en evitar el dolor, sino en mirarlo con nuevos ojos. Y eso incluye el dolor físico, emocional, silencioso. Porque cuando dejas de ver el síntoma como enemigo y empiezas a preguntarte, ¿para qué está esto aquí?, algo en ti se reconfigura. No se trata de negar lo que duele, se trata de descubrir lo que aún puede nacer desde ese dolor. Y eso es el comienzo de una nueva vida. Antes de revelarte el aprendizaje más importante de este video, quiero pedirte algo. Respira hondo. Cerrá un momento los ojos si podés. Pensá en tu vida ahora. En esos días en los que te levantás cansada, incluso después de dormir. En esos momentos donde sentís que llevas todo sola, aunque estés rodeada de gente. Pensá en todas las veces que tu cuerpo te pidió una pausa, pero vos seguiste, por miedo a decepcionar a alguien. Y ahora pensá en esto. A pesar de todo eso, estás acá, buscando sentido, buscando paz, buscando una forma nueva de vivir sin dejarte de lado. Eso dice muchísimo sobre vos. Y por eso quiero decirte, con total honestidad, estoy muy orgulloso de vos por haber llegado hasta acá. Orgulloso de tu valentía silenciosa, de ese esfuerzo que nadie ve, de tus ganas de cambiar incluso cuando nadie te lo reconoce. Y ahora, antes de contarte el mensaje más importante de este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Porque acá hablamos del dolor sin vergüenza y de la sanación con profundidad. Acá no necesitas fingir que sos fuerte. Acá podés respirar con verdad. Y si ya estás suscripta, deja tu like ahora. Hacelo como una promesa hacia vos misma, como una forma de decirle al mundo, yo estuve acá y voy a ser mejor. Hay noches en que te acuestas con el cuerpo rendido, pero la mente no para. Das vueltas en la cama, cierras los ojos y los vuelves a abrir. Te levantas, miras el celular, tomas agua, vuelves a acostarte, pero el sueño no llega. Y no es solo insomnio, es algo más profundo. Es como si tu alma estuviera inquieta. Como si hubiera una parte de ti que no encuentra refugio. Una mujer me escribió una vez, llevo años sin dormir bien. No es estrés, no es comida, no es el colchón. Es algo dentro de mí que no descansa nunca. Y entendí que para muchas personas, dormir no es solo una función fisiológica. Es una experiencia espiritual. Porque para poder dormir bien, necesitas sentirte segura. Necesitas sentir que puedes soltar el control, que puedes confiar. Y eso, en un mundo que exige tanto, no es fácil. Dormir bien es un acto de entrega. Es permitirte cerrar los ojos sin miedo a lo que viene. Y si llevas tiempo sin lograrlo, no es que estés fallando, es que algo dentro de ti aún no se siente en paz. Nos hicieron creer que dormir bien es cuestión de rutina. Cenar ligero, apagar las pantallas, usar un buen colchón. Y sí, todo eso ayuda. Pero hay algo más profundo que casi nadie menciona. No puedes dormir en paz si vives en guerra contigo misma. No puedes descansar si tu mente está llena de pendientes, culpas, voces críticas. No puedes soltar el cuerpo si el alma sigue en estado de alerta. Porque el insomnio no siempre es un problema físico. Muchas veces es emocional, existencial. Es el reflejo nocturno de lo que no pudiste resolver durante el día, de lo que no pudiste decir, de lo que te dolió y no procesaste, de lo que intentaste controlar para que no se desmoronara todo. Y mientras más te exiges dormir, menos puedes. Porque el sueño no se fuerza,
se permite. Y para permitirlo necesitas sentirte en un entorno interno seguro. No basta con apagar la luz, tienes que poder apagar el juicio, apagar la exigencia, apagar el miedo, porque solo cuando eso baja, el sueño puede subir. Dormir bien no es solo una función biológica, es un símbolo, es el acto más íntimo de confianza en la vida. Cuando duermes, sueltas el control, sueltas la vigilancia, sueltas el miedo a que algo se rompa si tú no estás alerta. Por eso muchas personas no logran dormir aunque estén agotadas, porque no confían. No confían en que el mundo puede seguir sin su esfuerzo. No confían en que pueden parar sin desmoronarse. No confían en que merecen descanso sin haberlo ganado. Pero la verdad es que dormir no se merece, se necesita y se honra, porque dormir no es un premio por productividad, es una necesidad espiritual que tu cuerpo y tu alma reclaman cada noche. Es tu momento de volver a ti, de entregarte. De rendirte, no desde la derrota, sino desde la sabiduría. Porque saber dormir también es saber vivir. Es entender que no puedes sostener todo el tiempo, que no tienes que hacerlo todo tú, que puedes confiar en la vida, en los otros, en ti. Y esa confianza es lo que abre la puerta al descanso real. Viktor Frankl decía que la vida exige a cada persona una contribución y depende de cada uno descubrir cuál es. Pero para poder hacer esa contribución, para poder vivir con sentido, necesitas estar viva por dentro, y eso incluye descansar, dormir, regenerarte, porque el cuerpo agotado no sueña, el alma extenuada no crea, y sin descanso, la búsqueda de sentido se vuelve un esfuerzo que también duele. Frankl entendía que el sentido no se construye desde la obligación, sino desde la conexión con lo esencial. Y el sueño profundo, el descanso real, es uno de esos momentos donde el alma se reconecta con lo que importa. No hay misión personal sin cuidado personal. No hay propósito sin pausa. Por eso, dormir bien no es un lujo moderno. Es una necesidad profunda para que el alma pueda levantarse cada día con dignidad. Si sientes que dormir se ha vuelto un campo de batalla, recuerda, no se trata de hacer más cosas para forzar el sueño, sino de soltar lo que te aleja de ti. Porque a veces la única puerta al sentido es cerrar los ojos en paz. Esta noche, antes de acostarte, no intentes dormir bien. Intenta descansar por dentro. Toma un papel y escribe una sola frase. Hoy hice lo que pude, y eso es suficiente por ahora. Léela en voz alta. Repítela si hace falta. Y luego, apaga todas las luces con intención. No desde la urgencia, no desde la frustración. Hazlo como un acto simbólico. Estoy entrando en mi noche como quien entra en un templo. Luego siéntate en tu cama por un momento. Pon una mano en tu pecho y otra en el abdomen. Respira lento. Di hacia adentro. Esta noche me entrego al descanso. No necesito controlarlo todo. No necesito solucionarlo todo. Solo necesito estar conmigo, aquí y ahora. No es un ritual mágico, es un anclaje. Es una forma de recordarle a tu cuerpo que ya no está en peligro, que puede bajar la guardia, que el día terminó y que no estás sola, estás contigo. Esta microacción, si la haces cada noche, no cambiará todo de inmediato. Pero con el tiempo tu cuerpo aprenderá que dormir no es rendirse, es volver a casa. Dormir bien no es un lujo que algunas personas logran y otras no. Es una necesidad espiritual que todos compartimos. Porque dormir no es solo cerrar los ojos, es permitirte bajar las defensas, es confiar en que puedes soltar sin perderte, es entregarte a ese espacio donde no haces nada y sin embargo, todo se renueva. El insomnio constante no siempre se cura con técnicas, sino con ternura, con pausa, con la decisión de dejar de vivir en estado de alerta. Y sí, eso también es una práctica. Dormir bien es un derecho, pero también es un proceso. Y cada noche puede ser una oportunidad para empezar de nuevo. No para tener 8 horas perfectas, sino para decirte, esta noche me trato con paciencia. Esta noche me doy permiso de soltar. Esta noche, aunque haya ruido afuera, intento hacer silencio adentro.
Como decía Frankl, el sentido no se impone, se descubre. Y a veces lo encuentras justo ahí, en ese momento sagrado en que el cuerpo descansa y el alma, al fin, se siente segura. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya no quiere seguir repitiendo los mismos patrones. Hoy recorrimos juntas 6 enseñanzas profundas basadas en Viktor Frankl, cada una como un hilo que teje una nueva manera de habitarte. Aprendiste que no todo cansancio es físico, y que el alma también se agota cuando vive en exigencia constante. Descubriste que el estrés no es el enemigo, sino un mensaje urgente de tu cuerpo pidiéndote otra forma de vivir. Viste que tu diálogo interno puede ser una cárcel o un refugio, y que mereces hablarte con la misma compasión que le das a los demás. Entendiste que muchas de tus cargas no son tuyas, sino mandatos invisibles heredados que ya puedes empezar a soltar. Aceptaste que tu cuerpo no está roto, solo está esperando que le escuches con respeto y sin juicio. Y finalmente, comprendiste que dormir no es un lujo, sino una necesidad espiritual, un acto de confianza profunda en ti y en la vida. Cada uno de estos pasos es una ruptura con un lazo tóxico, y al soltar lo que no te corresponde, recuperas algo mucho más valioso, tu capacidad de vivir con dignidad, sentido y libertad emocional. Ahora que aprendiste a escuchar tu cuerpo, cuidar tu alma y liberarte de la culpa heredada, el próximo paso es algo que muchas personas no logran resolver nunca. Viktor Frankl, 5 claves para dormir en paz, sin medicación, incluso si la insomnia no te deja descansar. Este video es una guía urgente y transformadora para todas las personas que ya intentaron de todo, pero no logran descansar de verdad. Allí vas a entender por qué no logras dormir aunque estés agotada y cómo encontrar un descanso profundo sin depender de pastillas. Haz clic en el video que está apareciendo en la esquina derecha de tu pantalla y continúa tu camino hacia una vida con más sentido, más calma y más noche en paz. No te detengas ahora. Este viaje apenas comienza.